El sexto mandamiento: no cometerás adulterio. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos del 27 al 28, nos dice: Han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mira con malos deseos a una mujer, ya ha cometido adulterio en su corazón. Palabra de Dios. En el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: Dios inscribe en la humanidad del hombre y de la mujer la vocación y por consiguiente la capacidad y la responsabilidad del amor y de la comunión. El primer punto que voy a tocar es sobre la sexualidad. La sexualidad abraza todos los aspectos de la persona humana, en la unidad de su cuerpo y de su alma. Concierne particularmente a la afectividad, a la capacidad de amar y de procrear, y de manera más general a la aptitud para establecer vínculos de comunión con otro. Corresponde a cada uno, hombre y mujer, reconocer y aceptar su identidad sexual, la diferencia y la complementariedad físicas, morales y espirituales. Están orientadas a los bienes del matrimonio y al desarrollo de la vida familiar. Cada uno de los dos sexos es, con una dignidad igual, aunque de manera distinta, imagen del poder y de la ternura de Dios. La unión del hombre y de la mujer en el matrimonio es una manera de imitar en la carne la generosidad y la fecundidad del Creador. Ahora les voy a hablar sobre la vocación a la castidad. La castidad significa la integración lograda de la sexualidad en la persona, y por ello, en la unidad interior del hombre en su ser corporal y espiritual. La sexualidad, en la que se expresa la pertenencia del hombre al mundo corporal y biológico, se hace personal y verdaderamente humana cuando está integrada en la relación de persona a persona, en el don mutuo total y temporalmente ilimitado del hombre y de la mujer. La virtud de la castidad, por tanto, entraña la integridad de la persona y la totalidad del don. También en este punto abarca lo que es la integridad de la persona, y en esta nos dice que una persona casta mantiene la integridad de las fuerzas de vida y de amor depositadas en ella. Esta integridad asegura la unidad de la persona, se opone a todo comportamiento que la pueda lesionar y no tolera ni la doble vida ni el doble lenguaje. La castidad implica un aprendizaje del dominio de sí, que es una pedagogía de la libertad humana. El hombre logra esta dignidad cuando, liberándose de toda esclavitud de las pasiones, persigue su fin en la libre elección del bien y se procura con eficacia y habilidad los medios adecuados. El que quiere permanecer fiel a las promesas de su bautismo y resistir las tentaciones debe poner los medios para ello: el conocimiento de sí, la práctica de una ascesis adaptada a las situaciones encontradas, la obediencia a los mandamientos divinos, la práctica de las virtudes morales y la fidelidad a la oración. San Agustín nos dice: la castidad nos recompone, nos devuelve a la unidad que habíamos perdido dispersándonos. El dominio de sí es una obra que dura toda la vida. Nunca se le considerará adquirida de una vez para siempre. Supone un esfuerzo reiterado en todas las edades de la vida. El esfuerzo requerido puede ser más intenso en ciertas épocas, como cuando se forma la personalidad durante la infancia y la adolescencia. También la castidad supone el respeto de los derechos de la persona, en particular, el de recibir una información y una educación que respeten las dimensiones morales y espirituales de la vida humana. La castidad es una virtud moral, es también un don de Dios, una gracia y un fruto del trabajo espiritual. El siguiente punto que se tocará es sobre la integridad en el don del sí, y en este también abarca la caridad. La caridad es la forma de todas las virtudes. Bajo su influencia, la castidad aparece como una escuela de donación de la persona. El dominio de sí está ordenado al don de sí mismo. La castidad conduce al que la práctica a ser ante el prójimo un testigo de la fidelidad y de la ternura de Dios. Todo bautizado es llamado a la castidad. El cristiano se ha revestido de Cristo, modelo de toda castidad. Todos los fieles de Cristo son llamados a una vida casta, según su estado de vida particular. En el momento de su bautismo, el cristiano se compromete a dirigir su afectividad en la castidad. A todo esto, el principal enemigo de la castidad es la lujuria, la cual es un deseo o un goce desordenados del placer venero. Los pecados contra este mandamiento se dan cuando se busca el placer sexual fuera de la naturaleza creada por Dios. Se puede pecar de pensamiento, palabra y obra. De pensamiento,
Son deseos, imaginaciones, recuerdos, pero todo es consentido. O sea que lo que ha sido pensado ha sido querido. Del otro lado está por palabra, el cual conlleva las conversaciones donde el tema central es el sexo, tratado indignamente, o sea, sin el verdadero valor que tiene. Y claro, está por obra, como dice allí mismo, es con la acción misma que ofende a Dios. Como por ejemplo la masturbación, que consiste en provocar el placer sexual por autoestimulación, siendo una actividad individual y muy egoísta. La fornicación, que es la unión carnal entre hombre y mujer fuera del matrimonio, el cual puede llegar a ser un grave escándalo cuando hay menores de por medio. La prostitución, que es el comercio del cuerpo, olvidando la dignidad de la persona porque entrega el cuerpo a cambio de dinero. También está la violación, que es forzar o agredir la intimidad sexual de una persona. Esto es algo que puede provocar un daño muy severo, tanto como en cuerpo y mente. Pero aún más grave es el incesto, el cual es la violación cometida por parte de padres o educadores. Estos y muchos más, como pornografía, poligamia, anticoncepción, onanismo, entre varios otros, solo aumentan el valor de la lujuria, rompiendo más y más nuestra relación con Dios. Hoy en día, todas estas cosas, todos estos ejemplos han sido normalizados gracias a los medios de comunicación como la televisión, las películas, las series, alterando y naturalizándolo en la sociedad, lo cual está muy mal, porque todos empiezan a creer que esto es correcto, que esto está bien y que no tiene nada de malo. Un claro ejemplo de esto es la homosexualidad, un tema muy controversial, el cual el día de hoy para muchos ya es algo totalmente normal, cuando en realidad no es del todo cierto. Vemos muchos matrimonios y acciones sexuales con personas del mismo sexo, pero a fin de cuentas no logran cumplir con el fin de la procreación. Pero claramente todos estamos llamados a la castidad. Por lo mismo, a estas personas se les debe tratar con respeto y compasión, porque mediante virtudes de dominio de sí mismo podemos cumplir nuestros fines al camino de Dios. Debemos dejar que la lujuria deje de dominar todas esas mentes y continuar en castidad, hacia el camino correcto cerca a Dios y cumplir los fines que Él quiere. El objetivo de Dios siempre es nuestra felicidad. De hecho, Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza porque somos capaces de amar, sentir y elegir. El sexo también fue creado para hacernos felices, pero el amor no solo se trata de sexo. Para poder entenderlo bien hay que saber qué es la felicidad y qué es el amor. Existen tres tipos de felicidad: la felicidad por placer, que es a corto plazo, la felicidad por poder, que es a mediano plazo. Estas últimas terminan dejando nuestra alma vacía. Y tenemos la felicidad por virtud, la cual sí busca la plenitud del alma. Para entender el amor hablaremos del amor en sí mismo, es decir, de Dios, que decide amar al Hijo y lo hace con tanta fuerza que éste se siente amado y decide amar al Padre de regreso. Se crea una entrega y un amor tan puro que a esta conexión de entrega se le llama Espíritu Santo. De ahí todo lo demás es creado. Este amor es auténtico porque cumple las características de ser libre, porque Dios elige amar y darse. Fiel porque el amor seguirá sin importar nada. Total porque se entrega completamente y fecundo porque busca la vida. Cabe mencionar que el amor fecundo no solamente habla de la vida física, sino llenar de vida espiritual a la persona que es amada. El amor de Dios se relaciona tanto con el sexo que hasta le llamamos hacer el amor. De hecho, nuestra fe es totalmente sensual, pues involucra los sentidos y cada parte del cuerpo. Es muy importante perfeccionar tanto el cuerpo como el alma. De hecho, por el cuerpo es que nos podemos entregar en pleno amor. Y para hablar del sexo usaremos el mejor ejemplo de nuestra fe católica, o sea, Adán y Eva. Dios crea a Adán y le da un espíritu, pero Adán no puede amar a Dios ni a las criaturas, al menos de una forma en la que pueda entregarse en cuerpo y alma totalmente. Es por esto que Dios crea a Eva de la costilla de Adán. La crea para que ambos puedan amarse y complementarse mutuamente. Crea una persona igual a Adán y al mismo tiempo tan distinta, una persona que en verdad es hueso de sus huesos y carne de su carne. En Génesis 2:25 nos dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esto es porque no solamente veían cuerpo, sino que veían el cuerpo y veían el alma. Se veían como los seres más hermosos de la creación en la forma más pura posible. Estaban totalmente expuestos y vulnerables. No era una desnudez solamente física, sino que se conocían del todo, conocían todo de ellos. Adán y Eva se entregan completamente y forman una sola carne. El sexo no era solo felicidad, sino plenitud. Y de hecho, el sexo no era una posibilidad, sino que era una orden de Dios que nos dijo: vayan y reproduzcanse.
La lujuria se da cuando deja de verse el cuerpo y el alma y solamente se ve el cuerpo. El fruto prohibido era esto, pues la tentación los hizo creer que había algo mejor de lo que ya tenían y no se dieron cuenta de que ya lo tenían todo con Dios. El pecado entrando en sus vidas los hizo sentirse expuestos y vulnerables al otro. Este no de Adán y Eva nos trae la condena, pero el rotundo sí de Jesús y María nos trae la salvación. La única forma de poder volver al amor de Dios es amando. La vocación nos pone donde nos sea más fácil amar, donde amemos tanto que nos ganemos el mismo cielo. El matrimonio hace que hombre y mujer se pertenezcan, inicia con los votos y se concreta en el sexo, que son los votos en forma corporal. El matrimonio es un intercambio de pertenencia, solo ellos tienen derecho a sus cuerpos. El sexo es el lenguaje del amor y debe ser verdad en palabra y en acción, aunque cabe mencionar que no es la única expresión del amor. Y por último, cada quien tiene que vivir su sexualidad según su situación.